Bueno, vamos ahora con la parte de rememorar. Acá lo que habla básicamente es que dice que los recuerdos viejos que tienen la memoria a largo plazo pueden llegar a rememorarse. En dicho caso, Riley trae un recuerdo de los que está en la memoria a largo plazo que sea antiguo, más antiguo que la mitad de su edad, ¿sí? O sea, como que venga hace más tiempo. Y se convierte en un pensamiento actual, ¿sí? Un pensamiento actual son los recuerdos que tenemos de hoy, ¿no? En realidad, sí, al menos parece eso. Ahora vemos. Después dice, descubrimos que existen emociones compuestas y las explica. Esto va a ser para un poco más adelante, ¿sí? Pero ahora las vamos a discutir. Entonces, lo que nos piden, habíamos dicho, acá abajo de todo, es saber si Riley, perdón, hacer rememorar algo a Riley. Y después dice, extrañas circunstancias aún no entendidas podrían hacer que los recuerdos de la memoria a largo plazo se repitieran. Conocer la cantidad de repeticiones, eso parece ser otra cosa que no tenga que ver tanto con el rememorar. Y saber si Riley está teniendo un déjà vu. Esto ocurre cuando está pensando algo que es un recuerdo repetido en la memoria a largo plazo. Modelar las emociones compuestas. Bueno, vamos a asumir, ¿sí?, que, que esté pensando algo es que es un recuerdo de hoy, ¿sí? Por las dudas. Vamos a asumir que es eso. Eso también explicaría que eventualmente puedan ir a largo plazo de nuevo. Eh, Tendría sentido. Esto en general en el parcial habría que preguntar qué significa que esté pensando hoy. ¿Es una nueva lista? ¿Es la lista de recuerdos de hoy? ¿O es un pensamiento central? ¿O qué cosa es? Pero bueno, vamos a asumir eso. Entonces lo que podríamos hacer es para el punto 1 hacer rememorar algo a Riley, ¿sí? Y acá dice que cuando lo rememora agarra un recuerdo cualquiera. Entonces Riley le podríamos decir, o a cualquier persona, rememorar, y que ese sea el que agarra un coso cualquiera, ¿sí? Perdonen, pero cuando cambio entre archivos em, se me cambia el enunciado del lugar. Entonces dijimos que a Riley o a la persona le vamos a decir que rememore algo. Entonces vamos a agregar el método y ahora vamos a definir qué hace. Dice, trae un recuerdo cualquiera de la memoria a largo plazo que sea más antiguo que la mitad de su edad y se convierte en su pensamiento central. Entonces necesitaríamos un recuerdo viejo. Quiero ver si tenemos algo que pregunte parecido, ¿sí? Como para ver si lo reutilizamos. De los recuerdos a largo plazo, parece que no. Sí, siempre es importante revisar para ver si hicimos algo anteriormente. No, entonces vamos a traernos... podríamos traernos... de los recuerdos a largo plazo. Filtrar los que recuerdo sea anterior. Sí, le vamos a decir, che, decime si es anterior o más antiguo que. Y acá necesitamos más antiguo que la mitad de la edad de Riley. Entonces
Lo que podemos hacer es self edad y decirle que es su edad dividido 2, ¿sí? Porque si la dividimos por 1 no va a ayudar demasiado. Para la edad vamos a hacer una cuenta rápida, no nos vamos a rebuscar demasiado en si está dentro del mismo día o no, ¿sí? Creo que esto tal vez lo aclara el enunciado. No lo aclara, pero bueno, vamos a hacer cuenta rápida, fecha de ahora, año menos fecha tal vez de nacimiento. Sí, Riley no sé si tenía ya una fecha de nacimiento. Podríamos ponerle fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento de Riley. O sea, es la fecha actual, year, dame el año, menos la fecha de nacimiento, year. Como que resto los 2 años, no sé, si nació en el 2000, ya estamos en el 2010, 2010 menos 2000 me da 10 años, y así hablando medio rápidamente. Bueno, me dice que recuerdo no entiende más antiguo que, entonces lo vamos a agregar. Más antiguo que. Y acá le habíamos pasado años, ¿no? Tipo 5 años, por ejemplo. Entonces, lo que podemos ver es si el año del recuerdo es menor al numerito actual, al año actual menos los años. O sea, si esto es menor a fecha, perdón, a new date de nuevo, al año, menos los años que me pasaron, ¿sí? O sea, si nació en el 2, si estamos en el 2010, le preguntamos 5, me va a dar el 2005. Si el recuerdo es anterior al 2005, va a ser más antiguo que. Y lo vamos a hacer en este caso por años, no nos vamos a calentar por fechas, ni días, ni nada de eso, ¿no? Como para simplificarlo. Si no, creo, a ver, vamos a ver, que, está genial. Las fechas además tienen minus, que es como para restarle años. Entonces, lo que podríamos hacer es, si la fecha de este recuerdo, o sea, si lo queremos hacer más preciso, menos los años actuales, los años que yo le pasé. ¿Sí? Si la fecha del recuerdo es menor a la fecha actual menos los años que le había pasado por parámetro, va a ser más antiguo que esa fecha. Y ahí no solo abarcamos los días, mes, perdón, no solo abarcamos los años, sino el mes, día y año. Entonces tenemos, de alguna forma, sí, en Riley, vamos a buscar el rememorar de vuelta. Rememorar. Tenemos todos los recuerdos a largo plazo viejos o anteriores a la mitad de la edad de Riley. Y nos faltaría quedarnos con uno de esos. Entonces, para eso usamos anyone. ¿Sí? Dame alguno. Entonces, una vez que tenemos ese recuerdo, dice que se convierte en su pensamiento actual y dijimos que eso significaba agregarlo dentro de los recuerdos. Recuerdo viejo.
Bueno, el Type System sigue pensando que el recuerdo es triste o algo de eso. No sé. Seguramente en algún lado le hice un add mal y por eso piensa eso. La verdad no lo recuerdo. Buscarlo rápidamente, ¿no? Ok, no lo encontré y no lo voy a encontrar seguramente. Entonces, con eso tenemos el punto de rememorar. Conseguimos la mitad, ¿sí? En rememorar. Conseguimos filtramos todos los recuerdos que son anteriores a la mitad de la de Riley. Podríamos haberlo delegado, sí, si quisiéramos darle un, por ejemplo, recuerdos anteriores que sí, o sea, una mejora a esto sería tener un método de recuerdos anteriores a y le paso años. Y esto, acá, este filter, se viene para acá. Y lo que me parametrizan son los años. Entonces, fíjense cómo ahora recuerdos anteriores a la mitad de la edad de Riley y es más o menos lo que dice el enunciado. Bueno, dame los recuerdos anteriores a cierta edad, ¿sí? Quédate con alguno y después removelo. ¿Sí? Acá tengo una llavecita, esta llave va y le falta por ahí. Entonces fíjense cómo delegando va quedando un poco más explícito lo que quiero hacer y no un choclo súper largo. Incluso la variable esa se puede ir. ¿Por qué? Porque no la necesito, sino directamente le digo, che, dame alguno de los recuerdos anteriores y agrega los recuerdos actuales. Y listo. Y con eso tenemos el rememorar, ¿sí? Lo que nos pedían acá. Después dice, el punto siguiente dice, extrañas circunstancias aún no entendidas podrían hacer que los recuerdos en la memoria a largo plazo se repitieran. Conocer la cantidad de repeticiones de un recuerdo en la memoria a largo plazo. Por cómo lo da nombrado, pareciera que dado un recuerdo, me dice cuántos hay. ¿Cuántos hay? Entonces podríamos decirle a la persona, cuántos hay y pasarle un recuerdo. ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos hay? Cantidad de recordados. No sé. El nombre un poco que ustedes prefieran. ¿Sí? Esta parte medio que es entender los mensajes de colecciones. Sí, y acá vamos a ir a la documentación un segundo de vuelo para ver si nos ayuda a encontrar un mensaje que nos sirva para esto. ¿Sí? Pauso esto. Yo sé que dije pauso, pero ustedes calculo que lo van a ver continuado. Sí, perdón, me dio el pedo, lo dije. Bueno, vamos a ver que la documentación, ¿sí?, de Wollock aparece un mensaje que es occurrences of y un element, ¿sí? Y me dice la cantidad de veces que está ese elemento en la lista. Entonces esto nos viene al pelo y es lo que vamos a usar para resolver el punto del examen, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso y le vamos a decir, bueno, decime las de los recuerdos. En este caso estaba hablando, a ver de qué recuerdos. ¿Sí? Hay muchos recuerdos en este parcial, ¿sí? Recuerdan demasiadas cosas. Em,
de repeticiones de un recuerdo en la memoria a largo plazo. Entonces, de recuerdos a largo plazo, vamos a preguntarle las occurrences of recuerdo. Y eso me va a dar la cantidad y con eso tenemos ese punto resuelto. El punto 3.3, sí, fíjense que esto era manejo de colecciones, no había nada de modelos, sino saber leer la documentación de Wolock o cómo buscar eso. Creo que escribí mal occurrence. Sí, creo que lo había escrito mal, ahí lo puse de nuevo. Y ahora, punto 3.3 dice conocer los últimos, perdón, no, ese estaba leyendo el de otro punto. Rememorar 3.3, saber si Rayleigh está teniendo un déjà vu. Esto ocurre cuando está pensando en algo que es un recuerdo repetido en la memoria a largo plazo. Ok, por cómo lo dice ahora, me da la impresión que el pensamiento es uno solo y es algo nuevo que apareció ahora. Sí, porque nada, quiere saber si además está en la memoria a largo plazo. Entonces, hay dos opciones. Si los recuerdos son todas las cosas que está pensando, debería ser un any para ver si hay alguno que esté contenido. O si es un único pensamiento, debería modelarlo con var pensamiento actual. Y vamos a cambiar la implementación de lo que habíamos hecho antes para hacerlo consistente. Sí, fíjense cómo ir viendo nos lleva a cambiar cosas. Habíamos dicho que esto se hacía en el rememorar. Memorar, que estaba acá, que le hacía un add a los recuerdos. Bueno, en realidad no es un add, sino es asignale ese que está ahí, ese que calculaste. Fíjense cómo nadie de afuera se enteró de eso. Tenemos esto. Listo, ahí terminó de compilar. Entonces, lo que queremos hacer es, si está teniendo un déjà vu, vamos a ponerle ese mensaje. Déjà vu. Tenés un déjà vu. Y esto ocurre cuando está pensando algo que es un recuerdo repetido en la memoria a largo plazo. Entonces lo que vamos a hacer es preguntarle si el pensamiento actual está si dentro de los recuerdos a largo plazo está el pensamiento actual. Entonces le vamos a preguntar si está contenido. El pensamiento actual, creo que lo llamé, ¿no? Sí, perfecto. Entonces acá persona punto tenés déjà vu. Genial. Y con esto vamos a ver. Esto no me está cargando el enunciado. A ver, vamos a cerrarlo. Vamos a abrir de vuelta el editor. Para eso lo buscamos. Es este que está acá. Ahí está. Ahí me cargo el readme de vuelta. Y vamos a ver lo que nos pide. 3.4. Modelar las emociones compuestas. Las emociones compuestas dicen que se tratan de emociones que están conformadas por otras dos o más emociones. Una emoción compuesta y dice las siguientes cosas. Entonces, vamos a ver, ¿qué mensajes entienden las emociones? Bueno, saber asentar, sí, fíjense que todas las emociones, o sea, si yo defino la interfaz emoción,
¿sí? La interfaz emoción debería entender los mensajes. Asentar con persona y recuerdo, es alegre y si niega. ¿Sí? Esos tres mensajes tienen que entender cualquier emoción. Ese es el contrato o la interfaz de una emoción. Entonces, para poder definir una emoción compuesta, debería entender esos tres mensajes. ¿Sí? Si no hay forma de entenderlos, no la puedo modelar como una emoción. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. El asentar dice que asienta un recuerdo aplicando la lógica de todas sus emociones. Ok, me define cómo se hace el asentar. El esa me dice también si es alegre, ok, si alguna de sus emociones es alegre, buenísimo, justo era uno de los que necesitaba. Y niega un recuerdo si todas las emociones no lo niegan. Buenísimo, son los tres mensajes que necesitamos que entienda. Ahora, vamos a recordar un cachito, ¿sí? Vimos que teníamos esos tres mensajes, lo cual tiene sentido, pero haciendo un recordatorio, ¿sí? Del primer punto, cuando atacamos el es alegre, habíamos planteado que podríamos hacer si la emoción era igual a alegría. Y bueno, acá vemos que hay justo una emoción que es alegre, ¿sí? Y no depende de que sea el well-known object alegría, ¿sí? Entonces, si lo hubiéramos modelado como que la emoción era igual al objeto alegría, acá esa idea se nos rompe y deberíamos sí o sí ir por el mensaje, ¿sí? Por eso a veces está bueno leer el parcial completo, ¿sí? Y tener en cuenta esas cosas como para cuando uno está decidiendo. Eh, o simplemente aprovechar la delegación y justo llevarnos estas gratas sorpresas de que por haber ido por el les alegre, ¿sí? No tenemos que cambiar nada, ¿sí? Fíjense el poder que tiene esto de delegar y que cada objeto sepa responder las cosas que le correspondan. ¿Sí? Si lo hubiéramos hecho por verificar si era alegría, esto se nos hubiera roto. Entonces vamos a modelar esta emoción compuesta, que sí o sí es una clase porque dice que está compuesta de otras emociones, dos o más. Entonces, sí o sí es una clase porque voy a tener varias emociones. Vamos a ponerle las emociones. Y me voy a copiar esto y ahora lo reimplementamos para cada una. Pero básicamente estos tres son los que tiene que implementar. Dice que asienta un recuerdo aplicando la lógica de todas sus emociones. ¿Qué significa eso? Que llama al asentar de cada emoción. Entonces sería un for each, porque acuérdense que el asentar era un mensaje que tenía efecto. Y a cada una de esas emociones le voy a decir asentar persona recuerdo. Después dice que, y con eso estamos. ¿Sí? Bueno, seguramente acá el warning es el mismo warning de siempre. Una cosa que tal vez les sirva es, a veces pueden sacarle los paréntesis a esta cosa y es el parámetro igual. Yo se los pongo como para que me quede más explícito que es un parámetro y se entienda bien, pero si lo quieren hacer por un tema de que le es más legible el código, pueden hacerlo tranquilamente. Bueno, entonces esto nos queda así.
Creo que escribí lo mismo que antes. Bueno. El es alegre, ¿sí? Que dice que si alguna de sus emociones es alegre, entonces esto es un any, es alegre. Y en este caso, me faltó recibir en la lambda la emoción. Y después el niega dice que niega si todas sus emociones lo niegan. Entonces, esto es casi lo mismo que este, solo que en vez de eso es un all. Y le estoy preguntando si niega y debería pasarle el recuerdo. Y fíjense cómo agregamos una cuarta emoción que es polimórfica con todas las otras. ¿Por qué es polimórfica? Porque la persona puede usar a la emoción compuesta como una emoción apática o alegría o tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque entiende los mismos mensajes y va a realizar todas las cosas. Voy a ponerle a esto unas corchetitos como para que decir que son varias. Y vamos a ver, y con esto terminamos el último punto del examen, ¿sí? El último punto es más conceptual, no hay que modelar tanto, pero sí hay que entender mucho de polimorfismo para poder hacerlo, para darse cuenta que en realidad qué mensajes debería entender la emoción para poder modelar la emoción compuesta y ver cómo resolver el problema de el es alegre si no lo habíamos delegado antes en es alegre y habíamos hecho el igual igual. Nada. Última cosa que me falta hacer es acá 3,4, moción compuesta, se define y es polimórfica con todas las otras emociones. Como para dar una idea de que encontré el polimorfismo más allá de implementar los métodos y nada, y sé cómo resolver eso. ¿Sí? Entonces nada, con esto me despido. Espero que les sirva para, para reverlo el parcial si lo encargaron y aclarar un par de dudas si les quedaron. Bueno, chau, nos vemos en la próxima.